Bendiciones, hermanos. El amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Vamos en el día de hoy, vamos a enseñar la Biblia, todo sobre la fe. Todo. Mire, hay algunas personas que son de mentes positivas y ellos piensan que eso es fe. Aunque ser positivo es bueno si se usa de la manera correcta. Y hoy, por medio de este estudio, vamos a aprender la fe verdadera que proviene solo de Dios. Miren, hermanos, ser de mente positiva nada tiene que ver con la fe. Aunque ser positivo es una cualidad muy buena que debe tener cada cristiano. Hoy voy pues entonces a poner las bases para este maravilloso estudio. Voy a enseñar sobre la fe y bastante, ya que la fe bíblica ha sido mal interpretada por muchos maestros. Todas las religiones del mundo, los políticos, los empresarios, todos hablan de fe. Los modernos gurús o estos modernos espirituales hablan de fe. Pero todas esas aparentes fe no es fe de la Biblia, no es fe de Dios, no es la fe que nos enseñó Cristo y los apóstoles. Entonces hoy vamos a estudiar las Escrituras, que son las únicas que tienen la autoridad para enseñarnos sobre la fe verdadera de Dios. Mire, aparte de la Biblia, hay muchos libros que enseñan sobre la fe, pero solo la Biblia tiene la última palabra. Solo la Biblia es la máxima autoridad. Solo ella y nadie más. O sea, que se le vienen con un librito por ahí que dicen, esta es la fe verdadera. No, solo la Biblia tiene la autoridad. Yo recuerdo la historia, en una ocasión, un pastor de una secta quiso dar una demostración de fe a sus seguidores. Y los llevó a un lago. Este hombre dijo, estando ahí en el lago, ahora verán lo que es tener fe. Voy a caminar sobre las aguas, como lo hizo el apóstol Pedro. Decía este hombre, todo ahí expectativos. No voy a dudar en nada. Hoy me siento positivo. He estado practicando y repitiendo, tengo fe, tengo fe, tengo fe. Por muchos días. No dudo, no dudo, no dudo, decía este hombre. Entonces, entró al lago y mientras caminaba hacia el centro, el agua empezó a subir hasta los tobillos, después las rodillas, la cintura, el cuello y finalmente tapó todo su cuerpo. Y este hombre nunca pudo caminar en agua. Este pastor, por lo tanto, quedó en vergüenza, ridiculizado y perdió la credibilidad con sus seguidores porque utilizó la fe mal. Miren, hermanos, la fe bíblica no es ciega, la fe no niega los hechos presentes, la fe no es ser positivo, la fe bíblica tiene una base, tiene un soporte, tiene un fundamento. La fe verdadera no actúa al aire como tirando golpes al aire, no se imagina cosas, no es fantasiosa, es algo real, está viva. Y he preparado este tema con mucha dedicación. Me he tomado meses prepararlo y años de experiencia para poder ponerle todas las cosas que tenemos que oír. Y todas las cosas que voy a enseñar sobre la fe, la voy a enseñar por tantos abusos que se han cometido en nombre de ella. Voy aquí en adelante
a enseñar todo sobre la verdadera fe de la palabra de Dios por los abusos, por las malas enseñanzas allá afuera. Por eso. Y voy a empezar este estudio maravilloso de la fe examinando primeramente dos declaraciones hechas por Jesucristo. Dos declaraciones poderosas que dijo en Mateo 19:26. Mas para Dios todo es posible. Y en otra declaración en Marcos 9:23 dice, al que cree, todo le es posible. O sea que estas dos declaraciones que encontramos en estos dos versículos, encontramos dos palabras importantes. Todo es posible. En el primer pasaje ella habla de Dios. En el segundo ella habla de la persona que cree. Miren, hermanos, no es difícil para ninguno de nosotros pensar que todas las cosas son posibles para Dios. ¿Todo el mundo lo cree? Ah, sí, para Dios todo es posible. Pero cuando hablamos de nosotros, cuando hablamos del hombre, nos cuesta trabajo pensar que todas las cosas pueden ser posibles también para aquellos que creen. Y esto es lo que nos está enseñando Jesucristo. En otras palabras, Jesús nos está diciendo, si crees en Dios, todas las cosas te serán posibles. Pero si crees en el Dios de la Biblia, en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es ahí donde todas las cosas nos serán posibles. No en religiones, no en que tú creas mucho en Dios. Es en Dios el Padre y su Hijo Jesucristo que todas las cosas te serán posibles. No por creer en Dios solamente. Ahora bien, ¿qué significa esto en la vida real? O sea, en la práctica. ¿Qué significa todo esto? Porque estamos hablando aquí, allá, aquí, pero vamos a explicar. Esto quiere decir que a través de la fe, que las cosas que son posibles para Dios son igualmente posibles para aquellos que creen. Miren, hermano, la fe es el canal que hace que las cosas de Dios estén disponibles para nosotros. ¡Qué poderoso! Es por eso que la Biblia desde el principio hace énfasis en tener fe en Dios. No en un libro, no en un sistema de reglas, no en ritos religiosos, es solo en Dios y Cristo. Bien, esto está claro. Ahora vamos a explicar qué es la fe. Porque quiero que tengan esto claro, todo esto que estamos hablando. Expliquemos qué es la fe. Y la Biblia enseña tres formas de fe que existen en la Biblia. Mire, número uno, fe por la cual nosotros podemos vivir. Es una medida de fe dada a todos los hombres. Dos, fe como fruto. Es una fe profunda que da el fruto, que da el Espíritu Santo como fruto en nuestras vidas. Y número tres, fe como don. Es la fe de Dios que viene y se va para hacer milagros de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo. O sea que hay tres fe importantes. Y ahora vamos a empezar desarrollando lo que es fe. Y después vamos a seguir tocando varias formas de fe. Toda esta fe solo se manifiesta cuando nosotros estamos en el Evangelio de Cristo. Tenemos una sola fe, quien es Cristo, y ya en Cristo hay tres revelaciones o ramificaciones sobre esa fe. O sea que en Cristo hay tres revelaciones importantes. Miren, en el capítulo 11 de Hebreo, capítulo 1, habla exclusivamente sobre el tema de lo que es la fe.
En el primer versículo nos define o explica qué es la fe de la Biblia. Y note que siempre hago énfasis en la fe de la Biblia. ¿Por qué? Porque reconozco que el hombre posee una fe natural que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Pero es una que no salva, esa fe no salva, sino que ayuda al hombre a vivir en esta tierra. Lo ayuda a lograr y avanzar en la vida. La fe del creyente es algo diferente. Es una fe que da vida, que lo conecta con Dios y que lo ayuda a creerle y a servirle. Esa es la fe que yo le voy a hablar. De esa es la fe que yo le estoy enseñando. La fe de Dios, la fe que viene por Cristo. Fíjense, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en este versículo, en Hebreos 11:1, nos explica dos puntos importantes de la fe. Primero, dice que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Estamos bien ahí? O sea que la fe es algo tan real que la Biblia lo llama certeza, seguridad, sustancia. Y esta palabra griega usada aquí para certeza es upóstasis, y literalmente quiere decir confianza, sustancia, soporte, firmeza, garantía. Aleluya. Esto quiere decir que la fe es el soporte, es la base que nos provee para algo más. Es como el cimiento de una casa. Ese cimiento es lo que aguantará el peso de la casa. Y la fe es como un título de propiedad que tenemos, o es el documento que certifica que usted es el dueño de alguna propiedad. Así que la fe, podemos definir, es el título de propiedad de cosas que nosotros estamos esperando. Es el acto o el hecho de practicar la verdadera fe cuando uno ora o cuando uno se apoya en los recursos de Dios. Esto en sí mismo es un título de propiedad o la evidencia de la segura fe, de las seguras respuestas a nuestras oraciones. Es la seguridad que la fuente divina está supliéndonos y nos suplirá. Es la garantía de que tenemos las cosas que hemos pedido. Puede que ellas se demoren y sigan en las manos de Dios, esperando el momento oportuno para ser liberadas, pero ellas son nuestras. En otras palabras, ellas son la sustancia, la certeza. Si las respuestas a nuestras oraciones no vienen de momento, estemos contentos, hermanos, con el título de propiedad que Dios nos ha dado. Podemos estar seguros que Dios honrará ese título en el momento correcto. Alabado sea su nombre por siempre. Fíjense que estoy siendo rápido. La verdadera fe que Dios reconoce es y será aquella que tiene fe en Cristo y la cruz, y nada más. Por lo tanto, la verdadera definición de fe es que simplemente creemos. Sin embargo, tenemos que tener un enfoque correcto para que sea verdadera fe, antes que Dios pueda reconocer nuestro creer. ¿Cuál es ese enfoque, hermano Calisto? Ese enfoque o objeto es
Jesucristo y su obra en el Calvario. Cuando nuestra fe está debidamente establecida en Cristo, entonces podemos hablar y enseñar lo que verdaderamente es fe. Mire, en el libro de Hebreos, Pablo le explica a los judíos cristianos, desde el capítulo 1 en adelante, todo sobre la fe de Cristo, la fe en Cristo. Pero cuando llega el capítulo 11, le explica cuáles serán los resultados de tener esa fe en Jesucristo. Y esta palabra sustancia o certeza ocurre también en Hebreos 1:3, donde se nos dice que Jesús es el resplandor del Padre, es la exacta representación de la naturaleza de Dios. En este versículo, la palabra donde dice sustancia es hipóstasis. Lo dice en Hebreos 11:1 y también lo dice en Hebreos 1. O sea que el significado de esto es que Dios el Padre es el eterno invisible, una realidad que existe, lo cual Jesucristo es la expresión visible. Gloria sea el nombre de Jesús. ¡Qué emoción! Así que, aplicando este principio de Hebreos 11:1, podemos decir que la fe es una realidad invisible que existe de cosas que esperamos. La fe es algo real. La fe es una sustancia, como la sustancia del hueso. Mire, hay maestros que enseñan que la fe es Jesucristo. Yo también lo enseño. Dicen que la fe es un espíritu, por lo tanto es Jesucristo. Yo también lo enseño. Hay otros que enseñan que la fe es una fuerza. Yo no lo enseño. Yo personalmente creo que la fe es una sustancia dada por Dios que puede crecer y que tiene varios niveles. Pero creo que la fe bíblica no se puede tener a no ser que creamos en Cristo. Por lo tanto, podemos afirmar sin dudas algunas que Jesús es la fe. Jesús es la sustancia. Cristo es la razón de todo lo que existe, aún de nuestra fe. Miren, cuando Cristo viene a habitar en una persona, la fe se activa. Es algo automático, sin esfuerzo. Es algo natural que imparte Dios al hombre en el momento de su conversión. Es como una medida de fe que Dios imparte. Ahora, esta fe se puede cultivar y engrandecer por medio del estudio de la palabra de Dios y la oración. No importa el tamaño, puede crecer y hacerse grande, gigante. Mientras más control tenga el Espíritu Santo de nosotros, más fe tendremos, más fuerte se hace. Mira, hay quienes piensan que hacerse imágenes en la mente, que eso es fe, que hará que las cosas se hagan realidad. Esto son enseñanzas asiáticas. Eso no es fe. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. Eso son ilusiones de irrealidades y fotos mentales que las personas imaginan. No tiene nada que ver con la Biblia. Este tipo de creencia pone la gloria en el hombre y no en Dios. Recuerden, Dios hace todo por medio del poder del Espíritu Santo, no por medio nuestro. No por nuestro poder.
Lo hace por medio nuestro, pero con el poder del Espíritu Santo. No es haciendo dibujos en nuestras mentes, es por el poder de Dios habitando en nosotros. Las imaginaciones son fantasiosas y solo llevan a las fantasías. Es como si yo estuviera ahora imaginando ser astronauta en estos entonces, ya después que tengo esta edad. Esto sería ilusiones fantasiosas sin fundamento alguno. Para yo ser astronauta tengo que estudiar mucho y desde joven. O sea que por imaginarme cosas no voy a hacer que funcione la fe. Mira, hay muchos locos por ahí endemoniados que piensan ser algo que no son. Como por ejemplo, conozco uno que piensa que es el presidente de los Estados Unidos, porque eso es lo que se imagina en su mente. Otro que piensa que es el extraterrestre, que vino de otro planeta. O sea que las imaginaciones y las fantasías son peligrosas. Estar pensando, soñando o ilusionando o creando imágenes en nuestros cerebros es peligroso, ya que pueden abrirnos al mundo de lo oculto. La fe nuestra debe estar basada en lo que enseña la palabra de Dios. Solamente. Y de esto les explicaré más adelante con más detalles. Ahora voy a seguir con estas imágenes. Las imágenes son peligrosas y pueden estar con nosotros por el resto de nuestras vidas. Nos pueden hacer mucho daño. Es por eso que debemos cuidar nuestros pensamientos. Mire, hermano, la alimentación de nuestros ojos es muy importante si queremos ser exitosos en los caminos cristianos. Miren, hay creyentes que tienen una batalla continua con su mente, porque lo que veían cuando estaban en el mundo, ahora estando en el cristianismo les sigue viniendo. Y por lo que siguen viendo, ya están en el Evangelio, estando en el Evangelio lo siguen viendo en su mente. Mira, hay parejas que tienen graves problemas en su vida sexual por la pornografía que veían cuando estaban en el mundo. Y esas imágenes son difíciles de arrancar. Gloria a Jesús. Es por eso que cuando venimos a Cristo, necesitamos de la lectura y estudio de la palabra de Dios para que seamos renovados mentalmente. La palabra de Dios sacará toda esa pudrición, toda la basura que metimos por tantos años aquí, toda esa contaminación. Y eso es lo que hará la palabra de Dios en nosotros. Y así la fe podrá crecer y abrirse el camino en un ambiente alcalino. Fíjense que la Biblia dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Esto está en Jeremías 23, 29. Lo único, hermanos, que quemará y quebrantará la contaminación en nuestras mentes es la palabra de Dios. Mire, cada vez que leemos y estudiamos la palabra del Señor, estará quemando toda la contaminación de nuestras mentes. Si mientras la estudiamos, mientras la estudiamos, quebrantará toda la contaminación como hace un martillo sobre la piedra, dando golpes y saltando los pedazos de piedra. Otros piensan que por repetir mucho las mismas palabras que harán crecer la fe. Piensan que se harán realidad. Y Jesús nos enseñó a no usar palabras vanas, repeticiones por gusto cuando estemos orando,
Así hacen los que no conocen a Dios. Así hacen los brujos y los que practican la adivinación. Repiten y repiten. Algunos me preguntarán entonces, hermano Calixto, ¿quiere decir que no podemos hacernos imágenes en nuestras mentes? Claro que sí, pero como lo enseña la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en estas cosas piensen. Filipenses 4:8. En estas cosas piensen. Nuestra meditación debe estar basada en la palabra de Dios y no en fantasías ni en sueños sin sentido y fuera del contexto bíblico. Si está fuera del contexto bíblico, elimínelo. Debemos pensar solo en lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, en todo lo bueno. Rechace los pensamientos malos. Cuando hacemos esto, Dios nos llena de paz. Y por supuesto, esto es un proceso que a veces puede tomar años. Mire, recuerdo un día que fui a predicar a la cárcel y uno de los reos en ese lugar, mientras yo estaba predicando, me interrumpió y me dijo, hermano, ¿qué puedo hacer? Tengo malos pensamientos. Ahora que usted está aquí también tengo malos pensamientos. ¿Qué hago? En aquel entonces yo no le pude responder correctamente. Pero le dije, manténgase firme, siga hacia adelante, que Dios lo va a hacer. Solo dije que el tiempo se encargaría de hacer ese trabajo. Pero si me preguntas hoy, le diría, lee la palabra todos los días. Estudia la palabra todos los días. Medita en ella diariamente. Y será ella la que se encargará de arrancar toda la contaminación que ha estado usted almacenando ahí por muchos años. Mira, veamos esta escritura que está poderosa. Está en Romanos 12, 1 al 2. No, Romanos 1, 1 al 2. Dice que las escrituras son santas. Cuando usted lee o estudia la Biblia, está leyendo un conjunto de libros santos, sagrados, dados por Dios. Es el libro de Dios dado al hombre para guiarlo, para mantenerlo vivo, para enseñarlo por la eternidad. Usted no está leyendo un libro común. Usted está tomando la palabra de Dios en sus manos. Y dice la Biblia que ella es medicina, que es un bálsamo para usted. Y cuando yo entendí esto, que la palabra de Dios es santa, mi pensamiento respecto a la Biblia cambió por entero. Cuando yo estudio la Biblia, cuando la tomo en mis manos y cuando la obedezco, ella cambia todo mi mundo. Ella transforma todo mi ser. Me hace una persona nueva. Aleluya. Mire, Proverbios 3:8 dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ella es tan poderosa que no solo lo cambiará a usted, sino a toda su familia, su barrio y hasta una nación entera. Mientras usted la lee y la estudia, usted va a notar que empezará a fortalecer su cuerpo. Sus enfermedades se irán, sus dolores se irán, su interior se renovará, se hará nuevo por dentro
Ella vivificará todo su cuerpo, alma y espíritu. Le dará una fuerza poderosa. Mire, vamos a estudiar otro versículo. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Perdón. Este versículo es tan poderoso que no creo que podré describirlo lo suficientemente para enseñar lo que hace. Por lo tanto, haré lo que pueda. 1. La palabra de Dios está viva. Esto quiere decir que es diferente a otras literaturas o escrituras en el mundo. Ella es viva y está constantemente viva. Es una palabra viva. Imagínese una palabra que tiene vida, que se mueve, que funciona. 2. Tiene vida porque es de Dios, porque es respaldada por el Espíritu Santo. ¿Por qué creen que el universo tiene vida? ¿Por qué creen que el planeta Tierra tiene vida? Los animales, las plantas, porque Dios las sostiene, porque Dios es la vida, Dios le imparte vida. 3. La palabra de Dios penetra más que una espada de dos filos. La palabra de Dios bendecirá a aquellos que la obedezcan y maldecirá a aquellos que la desobedezcan. Dos filos. 4. Ella penetra todo nuestro ser donde nadie nunca ha podido ver, hasta la parte invisible del hombre, el alma y el espíritu. 5. Ella discierne todo pensamiento, revela la intención del corazón. Es como un espejo que nos muestra quiénes somos. Ella juzga y analiza todo. Este libro santo y vivo que tengo en mis manos, mire, este libro santo que tengo aquí en mis manos es Cristo Jesús, la palabra de Dios. Llevamos a Dios en oración todas nuestras inquietudes. ¿Y qué dice la Biblia? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7. Lo dice esta palabra. De la misma manera que Jesús es la forma visible de Dios, la fe es una sustancia o certeza invisible de lo que se puede hacer real. Gloria a Jesús. La fe es la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La fe lidia con cosas que no se ven. La fe se relaciona con lo invisible. La fe no está basada en los sentidos, porque los sentidos causan inseguridad, dudas, sino más bien que está basada en la palabra de Dios. Es por eso que debemos estudiar y conocer la palabra de Dios. Por eso cuando vienen los problemas y las inseguridades, seremos consolados con la palabra de Dios. Mire, 2 versículos después, Pablo una vez más nos habla de la fe
y lo relaciona con lo invisible. ¿Qué dice la Biblia? Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto dice Hebreos 11, versículo 3. Y aquí Pablo nos hace notar el contraste entre las cosas que se ven y las que no se ven, entre las visibles e invisibles. Nuestros sentidos nos conectan al mundo visible, a lo que se ve. Pero la fe nos toma de lo visible a lo invisible, de la realidad que existe, por el cual el mundo fue formado. Esa es la realidad del mundo de Dios. Mundo invisible, estamos en un mundo visible. Existe un mundo invisible a nuestros sentidos y ojos. El mundo de Dios, que creó este mundo visible que vemos con nuestros sentidos. Entonces, la fe se relaciona con dos realidades eternas e invisibles: a Dios y a su palabra. La fe bíblica solo tiene dos objetos: Dios y su palabra. En otras palabras, usted no pondrá su fe en algún hombre, no lo hará en ningún astro, ni imagen, ni sistema, ni la economía, ni el gobierno, ni en ningún libro o en alguna religión. Ni en usted pondrá su fe, ni en usted mismo. Su fe estará en Dios y su palabra, la Biblia solamente. Mire, le voy a poner como ejemplo los islámicos. Ellos han puesto su fe en el Corán y en el profeta Mahoma y en un Dios llamado Alá. Esa fe es sin fundamento, es muerta, sin vida, sin esperanza, sin resultados, sin contacto con el verdadero Dios que solo se encuentra en Jesús. En esa religión no hay Espíritu Santo. Sin embargo, ellos oran, ayunan y hacen un montón de ritos. Eso es solamente pura religiosidad, sin la vida de Dios. En ese mundo la fe no trabaja. Es como estar tirando dados a ver qué número sale. Quizás algún día salga tu número y digas, Dios me contestó. En ese mundo se vive al azar. Es como estar jugando a las cartas, esperando tu suerte. En el mundo secular podemos hablar de fe en varios contextos. Podemos decir, tenemos fe en la economía, en la medicina, en la política o en los políticos. Podemos decir, yo tengo fe que lo lograré, que saldrá tal cosa algún día, que será así, pero esto no es fe. Esto simplemente es ser una persona positiva y tener buenos deseos. Esta es una fe humana. Este es el sistema del mundo. Esto no es el sistema de Dios. En la Biblia la fe no se usa así. Y muchos en las iglesias practican esto y piensan que es fe. Miren, hermano, en la Biblia la fe se relaciona exclusivamente a dos realidades eternas que no podemos ver con nuestros ojos naturales. Dos realidades solamente: a Dios y su palabra. Por supuesto, la palabra de Dios podemos leerla. Por supuesto que en el vocabulario secular hablamos de fe en otros contextos. Cuando hablamos de tener fe en la economía, en la medicina o en algún líder político. Pero la fe no se usa así en la Biblia.
En las Escrituras la fe se relaciona solamente y exclusivamente a dos realidades. Esas dos realidades es Dios y su palabra. Y solamente Dios y su palabra. Miremos esta afirmación poderosa sobre la fe, que muchos la tienen equivocada. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hebreos 11:2. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Nos está diciendo porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, la aprobación del Señor. El Señor los aprobó a ellos por esa fe. Fe no es creer en el azar, al aire, a que algo suceda así de la nada. Vamos a las Escrituras. ¿En qué creían estos antiguos que alcanzaron buen testimonio delante de Dios? Mire, vamos a empezar por Abraham. Abraham, vuestro padre, y dice la Escritura, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Esto dice Jesucristo en Juan 8:56. Abraham vio a Cristo y todo lo que Dios haría en Cristo para redimir a la humanidad. Y este conocimiento se pasaba de generación en generación. Mira, vamos a ir a Abel. ¿Qué dice Abel? ¿Qué dice la Biblia? En Génesis 4, versículos 3 al 5, dice: ¿a quién tipificaba la ofrenda de Abel? ¿A Cristo? Moisés, ¿a quién vio? A Cristo. Y así sucesivamente podemos seguir nombrando a todos los hombres del pasado, que todos creían en Cristo, en el Mesías, en el sacrificio que Él haría. Por eso Dios reconoció la fe de cada uno de ellos. La fe verdadera de Dios tiene un nombre y se llama Jesucristo. Cuando el libro de Hebreos 11 habla de fe, no se está refiriendo a una fe general o global en creer positivamente en algo o en Dios, o en que yo pueda hacer más que usted porque tengo fe. No, se está refiriendo a la fe de Jesucristo y a su obra en el Calvario. En otras palabras, Pablo aquí nos enseña que por la fe en Cristo y su obra, ellos pudieron lograr triunfar, alcanzar todas esas cosas. Pero a la vez muchos, por esa fe, perdieron sus vidas, los asesinaron, los cortaron con sierras, los apedreaban. ¿Por qué? Porque creían en Dios y Cristo. Mire, yo recuerdo la historia de cuando Fidel fusilaba a muchos que no estaban de acuerdo con su gobierno comunista. Ellos, en el momento de la ejecución, dice la historia, gritaban y decían: ¡viva Cristo Rey! Y así eran fusilados. Muchos de ellos murieron dando honra y honor en quien creían, el Cristo Rey. Jesucristo está en cada página, en cada letra, en cada punto de las Escrituras. Fíjense que Él dijo: yo soy el alfa y la omega, o sea, el primero y el último. Pero también nos quiso enseñar que Él es ese punto, esa coma, esa letra de la palabra de Dios. ¿Por qué creen ustedes que Dios se llevó vivo a Enoc, que está en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque su fe en Cristo era tan profunda
estaba tan poseído por la palabra de Dios, estaba tan ungido, que Dios se lo llevó vivo en su cuerpo. Este hombre tenía tanta unción de la palabra de Dios que profetizó sobre la segunda venida de Cristo. Léalo ahí en Judas, capítulo 1, versículo 14. Vio a Cristo miles de años atrás. Esa es la fe verdadera, creer en el Hijo del Dios viviente. Bendecido sea Jesús. Y todos los santos del pasado creían a Dios respecto a Cristo, su Hijo. Dios les contaba algo y ellos lo creían. Y esto pasaba de generación en generación. Y hoy día está sucediendo lo mismo. Contamos de generación en generación sobre Cristo, sobre creer en Cristo, sobre cómo ser salvo, y pasan años y años hasta la venida del Señor. Miren, hermanos, caminar por fe es contrario a nuestra manera natural de pensar. El apóstol Pablo habló de la oposición que existe entre la fe y la vista en 2 de Corintios 5:7, cuando dijo, y él dijo de esta manera: porque por fe andamos, no por vista. Si andamos por fe, no es por vista. Si andamos por vista, no necesitamos fe. O sea que una excluye a la otra. Esto no es andar a la deriva, como andan algunos, como un barco sin timón, llevado por el viento de aquí a allá. No, eso no es andar por fe. Andamos por fe en Cristo y su obra. Creemos eso y por eso vivimos y morimos. Y esto es contrario a la manera natural de nosotros pensar. Mire, el mundo dice ver para creer. Pero la Biblia cambia el sistema y el orden y dice: primero debemos creer, entonces veremos. Alabado sea su nombre por siempre. Qué maravilloso es Cristo. Cristo en una ocasión dijo, Jesús le dijo: ¿crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Dichoso usted, dichoso yo, porque creemos sin haber visto. Y este principio es tan importante que vamos a ilustrarlo con algunos pasajes de la Biblia. Miren, Salmos 27:13, David dijo: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué vino primero en este versículo? ¿Creer o ver? Creer. Lo que funcionaba para David funciona también para nosotros. Lo que era real para David también es para nosotros. Creemos y después veremos. Si no creemos que veremos la bondad del Señor en nuestras vidas, pues vamos a desmayar, nos vamos a frustrar. Un día tiraremos todo por la ventana. Pero si creemos que algún día veremos su bondad, se hará una realidad. No estamos creyendo en alguien que pueda mentir. Como hijos debemos esperar siempre en su bondad. Siempre. Él quiere lo mejor para nosotros. Debemos esperar que Dios hará cosas buenas y maravillosas en nuestras vidas. Hermanos, ¿qué dice la Biblia? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de arriba, de lo alto. Aquí nos habla principalmente de la dádiva de su Hijo, el Señor Jesucristo.
por quien todo don perfecto es dado. O sea, todo lo que vayamos a recibir se nos da por Jesús. Del Padre de las luces, la maldad es la oscuridad. La luz es la bondad, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es inmutable. Dios no cambia de pensamiento como nosotros. Si Él dijo, así será, dice la palabra de Dios. Aleluya. Los que nos mantiene firmes es que seguimos creyendo y no lo que estamos viendo. En una ocasión me encontraba bien enfermo. No solo yo, también mi esposa. Fue como si una maldición nos hubiera tomado. No podíamos trabajar, estábamos en cama, continuamente en la cama, y mientras pasaban las semanas no veíamos mejoría. Era como que todo empeoraba. La cosa se estaba poniendo mal. Imagínense, semanas enfermos. Por mi cabeza pasaban todo tipo de pensamientos, todos negativos, hasta que de momento nos sacudimos y nos dijimos, ¿qué estamos haciendo? Tenemos a Dios y su palabra. Y entonces empezamos a orar y a confiar en Dios y su palabra. Y de momento todo empezó a mejorar hasta que quedamos como nuevos. Empezamos a confesar su palabra, que creemos en su palabra. Tuvimos luchas tremendas en la oración. Los demonios traían solo pensamientos negativos. Nos decían que ya era el final, pero que lo perderíamos todo. Las finanzas, el trabajo, la salud y por último la vida. Por eso me pasaban todos esos pensamientos. Fue una lucha fuerte para mantenernos creyendo en Dios. Fue una batalla fuerte para mantener los pensamientos firmes confiando en la bondad de Dios. Me tuve que enfocar. Pero ese tiempo de aflicción nos sirvió para acercarnos más a Cristo, para confiar más en su palabra, para confiar más en su poder. Ese tiempo de angustia nos sirvió para poder ver y entender las dificultades y los dolores de los demás. Que también otros sufren y mucho más. Que no debemos cruzar nuestras manos ante las dificultades de los demás. Nunca. Porque entonces eso no sería fe, eso sería religiosidad. En ese tiempo aprendes a amar más, aprendes a valorar más a tu familia y amigos, aprendes a ver la vida más hermosa. La vida es un don, un regalo dado por Dios. Valoremos las cosas más importantes, como el amor, la justicia y la santidad. En ese tiempo veía los colores de las flores más hermosos. Veía el cielo más brillante. La vida es hermosa, hermanos. Vivámoslas en toda su capacidad. Gloria a Jesús. Parezco un poeta diciendo estas cosas, pero es lo que siento. Entonces, ¿qué estaba haciendo usted hoy día? ¿Qué está haciendo usted hoy día con todos sus problemas y dificultades? ¿Está creyendo o está desmayando? ¿Se va a entregar? ¿Se va a rendir o va a dar la pelea? Sacúdase hoy y crea y verá la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Como dijo David, el rey David. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estudiar ahora otro pasaje similar donde habla de Moisés. Y esto está poderoso y maravilloso.
Y esto lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 27. Dice que Moisés por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. En esos momentos de la vida de Moisés, no había nada, hermanos, que le diera esperanza o fortaleza. Estaba en tremendo problema metido. Moisés lo querían matar. Sin embargo, con todo lo que había en contra de él, se fortaleció porque pudo ver lo invisible. ¿Cómo hizo esto? Por fe. La fe nos levanta, nos da fuerza, nos hace ver aquello que no vemos, nos hace vivir cuando vemos el mundo a nuestro alrededor cayéndose, ofreciéndonos dolor y dificultades. Moisés, por su creencia en Dios, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dejó a Egipto. Y usted y yo por fe hemos dejado al mundo con sus deseos y pasiones, con su sistema diabólico, con sus filosofías y mentiras. Y todo lo hicimos por fe en Dios y Jesucristo. Y así nos mantendremos yendo hacia adelante, viendo lo invisible y creyendo su palabra. Eso es una fe verdadera. Alabado sea el Señor Jesús. Bendecido sea su nombre. Mire, la Escritura dice en Hebreos 12:2. Puestos en los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde fue que Moisés puso sus ojos? Como leímos la Escritura, en el invisible. ¿Quién era? Cristo, el Mesías, en Jesús. ¿Dónde nos dice la Escritura que pongamos nuestros ojos? En Jesús, quien es el autor de la fe. O sea, Jesús es el creador de la fe. En Él se origina todo. No existiera fe si Jesús no existiera. La fe no sería sin Jesucristo. Aleluya, esto me salió bueno. Cuando usted escribe un libro y lo publica, usted es el autor, el creador de ese libro. Jesús es el creador, el autor de la fe. Él es el que hizo la fe. ¿Qué dice la Biblia en Juan 1:3? Dice así: sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que sin Jesús no hay fe. Y consumador, en otras palabras, hará que lleguemos al final. Fíjense que dije que es el autor y el consumador. Y llegaremos al final mientras mantengamos nuestros ojos en Él. Es por eso que Moisés lo logró y usted y yo también lo lograremos si nos mantenemos viendo al invisible, quien es Jesucristo. Gloria sea su nombre. Algo importante que debo enseñar y aclarar en cuanto a la fe bíblica. La fe no trabaja si nuestros ojos no están puestos en Jesucristo y su obra en el Calvario. Nuestros ojos, la vida, la creencia nuestra debe estar en Jesús. De lo contrario, no tendremos la ayuda del Espíritu Santo, quien es el que traerá todas las cosas de Dios a nuestras vidas. Todo lo que vamos a recibir de Dios es por Jesús a través del Espíritu Santo. Miren lo que dice la Biblia, hermano, en Efesios 2:18. Y este versículo me encanta a mí porque es poderoso y nos enseña una verdad tremenda.
Dice, porque por medio de Él, de Cristo, de Jesús, los unos y los otros, los judíos y los gentiles, todos los seres humanos, tenemos entrada por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo, al Padre, o sea, a Dios al Padre, por medio de uno solo, de Jesús. O sea que la única vía es por el sacrificio de Jesús. Por medio del Espíritu Santo llegamos a Dios. Si hacemos lo contrario, el Espíritu Santo no nos dejará llegar. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra fe en otras cosas. Ahora estoy recordando, mientras le estoy diciendo esto, cuando fui sentenciado a 45 años de prisión. Empecé a verme saliendo de la prisión como un anciano, enfermo, y a veces pensaba que moriría en prisión. Imagínense, cuando joven cometí una fechoría. Pero de momento conocí a Jesús y mi vida cambió en su totalidad, ahí en la prisión. Acepté a Jesús a los 23 años, estando en una cárcel, solo, sin padre, sin madre, sin hermanos, sin familia. Y los familiares cercanos me abandonaron porque yo era un delincuente. Empecé a servirle a Jesús en la cárcel, pero lo hacía feliz. Me sentía feliz. El Espíritu Santo me convirtió en una persona feliz. Pasaban los años y no lo sentía. Mi vida era la palabra de Dios. Vivía estudiando su palabra. Vivía en una cárcel rodeado de asesinos, pedófilos, violadores, criminales, locos, endemoniados y todo tipo de cosa mala que usted pueda nombrar que había en ese lugar. Pero aún estando en ese ambiente, nunca tuve un problema. Dios me cuidaba, Dios me protegía, me guiaba y me hacía que el favor de Él estuviera a mi alrededor. Viví en 13 prisiones federales de los Estados Unidos y algunas de las más peligrosas del país, aquí en los Estados Unidos. No es fácil. Hermanos, aprendí que si Dios está contigo, no importa dónde te encuentres, allí Dios te cuidará. No habrá demonio ni nadie que pueda tocarte si Dios está cuidándote. Puede que el mundo se caiga, puede que haya peligros, puede que hayan tropiezos, pero si Dios está en el asunto, nadie podrá tocarte. Sus ángeles estarán a tu alrededor, peleando por ti. Aleluya, gloria a Dios. Miren, vamos ahora a estudiar sobre la resurrección de Lázaro. Este pasaje nos enseña sobre la importancia de creer para poder ver. Después les termino la historia de la cárcel. Vamos a hablar ahora de Juan. Todos saben la historia de Lázaro. Y yo se lo voy a recordar. Dijo Jesús: quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, y ella porque hace de 4 días. ¿Se acuerdan de esa historia? Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Fíjense eso. Miren qué poderoso está esto. Jesús aquí le está diciendo a Marta que si ella quiere ver la gloria de Dios, solo tiene que creer. Todos aquellos que quieran ver la gloria de Dios, solo deben creer. Creemos primero y como resultado de haber creído, entonces después veremos. Ese es el sistema de Dios. La fe viene primero antes de ver.
los cristianos podemos aprender entonces que hay un conflicto. Vemos que hay un conflicto entre la vieja y la nueva naturaleza. La vieja quiere ver, la nueva te dice que hay que creer. La vieja naturaleza demanda ver, porque la vieja naturaleza vive por los sentidos. Que oigo, que veo, que siento. Dios entonces tiene que liberarnos de la vieja naturaleza y la forma de vivir en el pasado, para traernos a la nueva naturaleza, a la forma nueva de vivir. Ahora, ya viviendo nosotros en la nueva naturaleza, aprendemos a andar por fe y no por vista. Aprendemos a decir, ando por fe y no por vista. Aunque algunos todavía siguen en la antigua vida, siendo una nueva persona en Cristo, todavía los sentidos los tienen aprisionados. Y hay algo poderoso que 2 de Corintios nos revela, que somos desafiados con el contraste que hay entre lo visible y invisibles. Creo que el versículo 17 dice, porque esta leve aflicción momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y después 18 dice que no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto lo enseña la palabra de Dios. O sea que Pablo aquí nos enseña que debemos ver las cosas que no se ven. Así que, ¿cuál es tu problema presente? Olvídese de esas tribulaciones presentes, que son pasajeras, son momentáneas. Mire las cosas hermosas que usted no ve, lo que va a suceder en su vida. Mire, yo a veces me pongo a meditar en la Nueva Jerusalén, con sus calles de oro y sus puertas de perlas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Meditando en la palabra de Dios, en cosas que no veo, pero que la palabra de Dios dice que existe. Yo estoy meditando en eso, me veo caminando por una de ellas. ¿Cómo es que podemos hacer esto? Solo hay una manera y es por fe. Por fe. Pongamos mucha atención a los versículos 18, de ahí de 2 de Corintios, porque dice, no mirando las cosas que se ven. Y esto es lo mismo que le pasó a Moisés. Él aprendió a fortalecerse en fe cuando todo estaba en su contra. Él aprendió que en la providencia de Dios las aflicciones sirven para propósitos útiles para los creyentes. Para usted y para mí. Las aflicciones, hermanos, forman y fortalecen el carácter y nos preparan para el propósito eterno que nos espera por delante. Para usted y para mí. Y esto nos enseña una lección bien poderosa, que las aflicciones solo sirven solamente mientras tenemos nuestros ojos en el mundo invisible. Si quitamos nuestros ojos de allí y empezamos a preocuparnos y a afligirnos en este mundo de tiempo y espacio, no nos beneficiaremos de los beneficios que las aflicciones nos dan, nos traen. Mira, eso fue lo que pasó cuando pasé por la enfermedad. Puse mi fe en Jesús y su palabra, y mientras estaba pasando por ella y empecé a recibir muchos beneficios de estas aflicciones. ¿Por qué? Porque mi fe se agigantó. Aprendí a amar más. Aprendí a dar la batalla, a confiar en Jesús, a orar y a orar cuando no hay fuerzas. Y aprendí un montón de cosas más. Así que
estamos atrapados entre dos mundos, el visible de los sentidos y el invisible, donde no vemos, donde debemos creer para ver, el mundo temporal y el mundo eterno. El temporal es el que podemos ver, el que podemos palpar, pero el eterno es el mundo de Dios, que Él desea que estemos y que caminemos en Él. Y solo podemos entrar y andar en Él por fe. La fe nos conecta con el mundo invisible, con las realidades de Dios y de su palabra. La fe, eso es lo que hace. Y por último, voy a darle un resumen de lo que hemos estudiado. La fe nos levanta por encima de nuestras propias habilidades y hace que las posibilidades de Dios estén disponibles para nosotros. Esto es un resumen de todo lo que estudiamos. Dios y su palabra. Mientras mantenemos nuestra relación con Dios por fe, se nos fortalece para resistir y triunfar las pruebas y los problemas que enfrentemos en nuestra vida diaria. Ellas se convertirán en oportunidades de Dios para mostrar su bondad, beneficios y gloria. Así que no se aflija cuando usted esté pasando por algún problema. Aprendimos también que hay una tensión o guerra entre la fe y la vista. Nuestra vieja naturaleza trabaja en el mundo de los sentidos y demanda ver resultados. Y como cristianos debemos cultivar nuestra nueva naturaleza, que nos capacita para confiar en Dios y su palabra, sin demandar otras evidencias. Como dijo Jesús en una ocasión a Tomás: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice la palabra de Dios. Mire, en el próximo estudio, yo voy a terminar ahora con esto, pero esto tengo para 2 o 3 meses de estudio. En el próximo estudio vamos a estar estudiando la diferencia que hay entre esperanza y la fe. Eso para el próximo estudio. Por ahora los dejo con este estudio y nos vemos en la próxima. Bendiciones para todos. ¡Amén!